El 22 de junio de 1969, Judy Garland, la icónica estrella de cine y la música, fue encontrada sin vida en su casa. Tenía solo 47 años. La causa oficial de su muerte fue una sobredosis accidental de barbitúricos, pero para quienes conocían su vida, su fallecimiento representó el trágico desenlace de una vida marcada por la lucha, el desamor y la explotación. Esta tragedia fue un recordatorio amargo de que detrás del brillo y el glamour de Hollywood existen seres humanos que enfrentan sus propias batallas internas. Si quieres conocer la atormentada vida de esta gran actriz, quédate a ver el video completo y no olvides suscribirte. Judy Garland, las historias de Jazmín. Judy Garland nació como Frances Ethel Gum el 10 de junio de 1922 en Minnesota, Estados Unidos. Desde muy pequeña su vida estuvo destinada al escenario. Sus padres, Frank y Ethel Gum, eran artistas del vodevil y propietarios de un teatro en su ciudad natal. A los 2 años, Judy ya estaba en el escenario junto a sus hermanas en el grupo de Gum Sisters. Desde esa edad tan temprana, Judy ya estaba bajo la presión de sobresalir y contribuir al sustento de su familia. Este ambiente de constante exigencia y responsabilidad tuvo un impacto profundo en su desarrollo emocional. En 1935, a la edad de 13 años, Judy firmó un contrato con la Metro-Goldwyn-Mayer. Su talento era innegable y su carisma la hizo destacar rápidamente. Sin embargo, detrás de su éxito se encontraba una historia de explotación y control por parte de los ejecutivos de los estudios. Louis Mayer, el jefe de los estudios y otros altos mandos sometieron a Judy a una estricta supervisión. Le impusieron dietas rigurosas donde comía solo sopa y lechuga, pues consideraban que estaba gorda para los estándares de belleza de ese momento. También la introdujeron al mundo de las anfetaminas para mantener su energía durante largas horas de rodaje y barbitúricos para dormir. Por supuesto, estas prácticas, aunque comunes en el ambiente hollywoodense, tuvieron consecuencias devastadoras para su salud física y mental. Desde que Judy pisó los estudios se sintió el patito feo del lugar, pues era constantemente comparada con Liz Taylor y Ava Gardner, algo que evidentemente puso su autoestima por los suelos. En 1939 llegó la gran oportunidad para que Judy demostrara el gran talento que tenía. Alcanzó la fama mundial al protagonizar El Mago de Oz como Dorothy. La película se convirtió en un clásico instantáneo, consolidando a Judy como una figura icónica del cine. Sin embargo, la presión y el control del estudio perjudicaron su bienestar emocional. En ese entonces Judy tenía 16 años y tenía que representar a una niña de 12, así que le pusieron un corsé que le causaba dolor para disimular sus pechos que estaban en desarrollo, y le diseñaron un vestido infantil con vuelos para ocultar sus curvas. A pesar del éxito arrollador de la película, Judy quedó encasillada en una imagen infantil que le resultó difícil superar, impidiéndole asumir roles más maduros. Y aunque sin duda esta película fue uno de los éxitos más grandes de los estudios, para Judy fue un calvario, pues durante los ensayos tenía que practicar sus canciones, y cada vez que lo hacía, el director Louis Mayer le decía que tenía que cantar con el corazón, pero al mismo tiempo le tocaba con su mano su pecho, algo que evidentemente hacía sentir incómoda a Judy, y esto lo hizo repetidamente hasta que ella se armó de valor para defenderse y le dijo: «Señor Mayer, nunca más vuelva a hacer eso. No lo toleraré». Louis Mayer simplemente le dijo que la amaba. Durante el rodaje del Mago de Oz, Judy sufrió acoso también de otros hombres. Esta vez fueron a manos de los actores que interpretaban a los Muckins, quienes eran hombres de 40 años y se la pasaban metiendo las manos debajo del vestido de la actriz para tocarla. Sin duda para Judy el rodaje del Mago de Oz fue una pesadilla. En 1939, Judy ganó su primer y único premio de la Academia por su brillante interpretación en El Mago de Oz. En 1941, a los 19 años, Judy se casó con el músico y compositor David Rose. Este matrimonio fue breve y estuvo lleno de dificultades desde el principio. La relación fue desaprobada por los estudios de Hollywood y por su madre, Ethel Gum, quien temía que el matrimonio afectara su carrera. Al poco tiempo, Judy quedó embarazada y se puso muy feliz. Vio la posibilidad de una vida más normal y de ser madre, algo que anhelaba profundamente. Sin embargo, la realidad fue devastadora. Louis Mayer, el poderoso jefe de los estudios, veía a Judy no solo como una actriz, sino como una valiosa propiedad.
En los ojos de Meyer y los ejecutivos de MGM, el embarazo de Judy era una amenaza para su carrera y por ende para las inversiones del estudio. La madre de Judy, Ethel Gum, jugó un papel crucial en este trágico capítulo. Ethel siempre había sido una figura dominante en la vida de Judy, empujándola constantemente hacia el estrellato, a menudo sin considerar el bienestar de su hija. Ethel compartía la preocupación de MGM de que el embarazo de Judy podría arruinar su carrera. La combinación de la presión del estudio y la insistencia de su madre creó una situación insostenible para Judy. Bajo una presión inmensa, Judy fue convencida de que no debía tener al bebé. En ese tiempo, el aborto no era legal ni seguro en muchos lugares, pero MGM tenía los recursos para manejar la situación discretamente. Cuando algunas de sus actrices quedaban embarazadas, ellos se encargaban de llevarlas clandestinamente con médicos que les practicaban un aborto. Judy no solo perdió un hijo que deseaba, sino que también se sintió traicionada y manipulada por las personas en quienes debía confiar. Este evento alimentó su sensación de impotencia y la idea de que su vida no estaba bajo su control. Las cicatrices emocionales que dejó este episodio fueron profundas y duraderas. Después de este amargo episodio, Judy cayó en una profunda depresión. La pérdida de su hijo, combinada con la traición de su madre, el estudio y el poco apoyo de su esposo, amplificó sus sentimientos de desesperación. Empezó a depender aún más de las pastillas y el alcohol para sobrellevar el dolor emocional. La ansiedad y la depresión se convirtieron en compañeros constantes. Todo esto se reflejó en sus relaciones posteriores, donde a menudo buscaba el amor y la estabilidad en hombres que no podían proporcionárselas. Este patrón de relaciones destructivas y codependientes fue una constante en su vida. Después de su divorcio con David Rose en 1944, Judy Garland protagonizó uno de los mayores éxitos de la MGM, Meet Me in St. Louis. Ella era la protagonista femenina y por primera vez se sintió realmente hermosa. Y fue gracias a su maquillista Dorothy Pondell, quien le hizo unos pequeños cambios que la hicieron lucir realmente hermosa. Por primera vez, Judy Garland comenzó a verse a sí misma como una actriz principal atractiva y digna, pues hay que recordar que ella siempre se sintió inferior al lado de las bellezas como Liz Taylor, Lana Turner, entre otras. En esta película, Judy conocería a su segundo marido, quien era el director de la película, Vicente Minnelli, 20 años mayor que ella. El 15 de junio de 1945, Garland y Minnelli se casaron. Este matrimonio parecía prometedor al principio, ya que ambos compartían una pasión por el cine y el arte. En 1946 nació su hija Liza Minnelli, quien más tarde se convertiría en una estrella increíblemente talentosa. Sin embargo, la relación entre Judy y Vicente se deterioró rápidamente debido a sus problemas con las adicciones y la presión de mantener su carrera. Judy enfrentó episodios de depresión y agotamiento nervioso, lo que afectó tanto su vida personal como profesional. A lo largo de su matrimonio, Judy ingresó varias veces en hospitales y clínicas para tratar sus adicciones y problemas de salud mental. Otro factor importante en su fracaso matrimonial fue la infidelidad de su esposo. Se rumoreaba que Vicente Minnelli era homosexual. A pesar de eso, Judy no hizo caso de los rumores hasta que un día llegó a su casa y encontró a su marido en la cama con su amante. Judy cayó en la desesperación e intentó dejar de vivir, por lo que fue llevada al hospital. Esta situación creó tensión y distanciamiento emocional entre ellos. Finalmente, la pareja se divorció en 1951. Judy filmó varias películas, algunas con mucho éxito y otras que fracasaron totalmente. Esto se debía en parte a la adicción que había desarrollado por las pastillas, lo que la llevó a regresar constantemente a clínicas psiquiátricas, donde incluso fue tratada con electroshocks. Sin embargo, nada parecía ayudarla. Judy Garland había trabajado con MGM durante 15 años, la habían acompañado durante su infancia y juventud, y si bien sus actuaciones a lo largo de la última década habían tenido sus altibajos, al final se convirtió en una carga total. Hollywood se había cansado de Judy. En septiembre de 1950, ella y su estudio se separaron. Obviamente, Judy era un desastre también en sus finanzas, así que se encontraba sin trabajo y sin dinero.
En 1951 volvió a los teatros, a los espectáculos en vivo, y esto parecía un renacer de su carrera. Una de sus presentaciones memorables fue en London Palladium. El público quedó cautivado por su presencia en el escenario. A partir de ahí, los elogios no hicieron más que aumentar. El tercer matrimonio de Judy fue con el productor Sidney Love en 1952. Esta relación fue una de las más largas y significativas de su vida, pues duraron 13 años juntos. Love se convirtió en su representante y se dedicó a revitalizar su carrera. Gracias a él, sus giras teatrales tuvieron tanto éxito. Pero el comienzo de su relación se vio empañado. Judy descubrió que estaba embarazada mientras se preparaba para uno de sus espectáculos en Nueva York y por segunda vez en su vida se sintió presionada a no tener al bebé por el bien de su carrera. No obstante, la pareja pudo seguir adelante. Más tarde, ese mismo año, dieron la bienvenida a su hija Lorna y en 1955 tuvo su tercer hijo, al que llamó Joey. En 1954 filmó la película Ha nacido una estrella, que supuso el regreso de la actriz a la pantalla grande. La película recibió 6 nominaciones al Oscar, incluida una a Mejor Actriz para Judy. Todos pensaban que Judy se llevaría el Oscar. Ella se encontraba en el hospital porque acababa de dar a luz a su tercer hijo. Todos los reporteros estaban afuera de su habitación con las cámaras para poder entrevistarla. Lamentablemente para ella, el Oscar se lo llevó Grace Kelly. Muchos pensaron que había sido un robo para la actriz. A pesar del éxito profesional que Judy y su tercer esposo habían logrado, su matrimonio estuvo plagado de conflictos, principalmente debido a los problemas de Judy con las pastillas y el alcohol, así como con problemas financieros. La relación se volvió cada vez más volátil y finalmente se divorciaron en 1965. En 1959 los médicos diagnosticaron a Judy con hepatitis aguda. Su hígado estaba muy dañado y cuando mucho viviría 5 años más. Además de la enfermedad, Judy tenía problemas con Hacienda, pues debía una considerable cantidad de impuestos, razón por la que no podía dejar de trabajar. Judy demandó a su marido Love para pedirle el divorcio, alegando que la había golpeado durante un estado de ebriedad y que incluso había intentado quitarle a sus hijos, pero sobre todo citó la crueldad mental como su mayor delito. Su matrimonio arruinado finalmente la llevó a separarse de él también profesionalmente. En medio de sus problemas financieros y de salud, Judy Garland se casó con el actor Mark Herron, pero el matrimonio duró menos de un año. La relación fue turbulenta y se rumoreaba que Herron era homosexual, lo cual añadió más tensión a su matrimonio ya problemático. Se separaron oficialmente en 1966. Durante toda su vida, Judy Garland tuvo mala suerte en el amor. Aún así, no perdió la esperanza. Y entonces, de repente, conoció a su último marido, el empresario Mickey Deans, en 1969, solo unos meses antes de su muerte. Deans era significativamente más joven que Judy y su relación fue vista con escepticismo por muchos de sus amigos y familiares. Aunque Deans intentó ayudar a Judy a combatir sus adicciones, su unión no pudo salvarla de su trágico destino. Este último matrimonio parece haber sido un último intento de Judy por encontrar consuelo y estabilidad. La diferencia de edad y las circunstancias que rodearon su relación sugieren una búsqueda desesperada de apoyo emocional y compañía. La trágica y prematura muerte de Judy poco después de casarse con Deans indica que, a pesar de sus esfuerzos, nunca logró encontrar la paz y la estabilidad que tanto buscaba. En junio de 1969, Judy Garland se encontraba en Londres, en lo que sería su último intento por recuperar la gloria perdida. La estrella de 47 años había sido una sensación mundial, pero sus días de gloria en Hollywood eran ya un eco lejano. En Londres, Judy intentó una serie de actuaciones en un centro nocturno. Sin embargo, estos conciertos fueron un reflejo sombrío de su declive. Su voz, que alguna vez había sido potente y cautivadora, ahora era una sombra de lo que había sido. I'll face the unknown. Judy Garland fue encontrada muerta por su esposo Mickey Deans en el baño de su casa alquilada en Londres, el 22 de junio de 1969, a la edad de 47 años. En la investigación, el forense declaró que la causa de la muerte fue una sobredosis accidental de barbitúricos.
Su muerte se convirtió en un símbolo de los problemas que enfrentaron muchas estrellas de la época, especialmente aquellas sometidas a la presión de la industria del entretenimiento. Queridos amigos y amigas, espero que les haya gustado la historia de Judy Garland, una de las grandes voces del cine de oro en Hollywood. Su vida es un claro ejemplo de cómo el sistema de Hollywood explotaba a los niños actores, ignorando su salud física y mental. Su propia madre fue la primera en abusar de ella, administrándole pastillas para mantenerla despierta y llevarla a los shows nocturnos. Judy se convirtió en una marioneta tanto de su madre como de los ejecutivos de la MGM, quienes priorizaban sus intereses por encima de la integridad de un adolescente. A pesar de sus intentos de encontrar paz y amor en sus 5 matrimonios, una persona herida por dentro y por fuera difícilmente puede hallar tranquilidad en los demás. Sin duda, la vida de Judy es una de las historias más tristes de las actrices de Hollywood. ¿Qué opinan ustedes? Agradezco sus comentarios y muchas gracias por ver el video. Hasta pronto. Adiós.